Mi vida es Cristo. San Pablo. José H. Prado Flores. Nueva visión del plan de salvación. La cumbre del cambio de Pablo fue la nueva visión del plan de salvación que encontramos resumida en sus cartas a los Efesios. Efesios 1, 2 al 13. A los Filipenses. Filipenses 2, del 4 al 11. Y a los Romanos 3, 4, donde se entrelazan varios factores. El designio de Dios en Cristo Jesús. Jesús, que nos rescata al precio de su sangre. El sello del Espíritu Santo que hace presente y eficaces los frutos de la redención. En estos tres campos, el aplicado discípulo de Gamaliel sufrió una profunda metamorfosis, o mejor dicho, una metanoia, cambio de mentalidad. A partir de Damasco se erosionaron sus antiguos paradigmas. Más que Pablo caer al suelo, se derrumbaron sus principios religiosos tanto del papel de Dios como de la responsabilidad del hombre con respecto a la salvación. Pablo descubre algo que supera todo cuanto pudiéramos pedir o imaginar. La salvación es por gracia, es gratuita. Este tema ofrece la visión evangélica del plan universal de salvación, pues hay muchos cristianos que todavía viven bajo los antiguos paradigmas de la redención. Sin embargo, no se trata de saberlo en la cabeza, sino de experimentarlo en la vida. Esquema. A. Visión de Saulo sobre la salvación. B. Experiencia de Pablo por gracia que excluye obras de la ley. C. Aplicación a nuestra vida. Cuando Saulo transforma su visión de Jesús, automáticamente modifica la forma en que antes concebía la redención. Si antes se ganaba o merecía por el cumplimiento de la ley, ahora es un regalo gratuito de la misericordia de Dios, pues Jesús ya pagó el precio de nuestro rescate. A. Visión de Saulo sobre la salvación. Siguiendo con la tradición bíblica que afirmaba, quien cumple la ley vivirá por ella. Jeremías 10, 5. Romanos 10, 5. Saulo cree y profesa que la salvación se merece por el cumplimiento de la ley. Por eso se esforzaba en cumplir con rigor todos los mandamientos y preceptos de la legislación mosaica. Así lo enseñaba la tradición y así también era promulgado por las autoridades religiosas. B. Experiencia de Pablo por gracia que excluye las obras de la ley. En primer lugar, desenmascara un grave sofisma cuando afirmaba que el hombre se salvaba por la observancia de todos los mandamientos y preceptos de la ley. Por lo tanto, nadie, absolutamente nadie, ha podido ni es capaz de cumplirla. Así, es imposible salvarse por las puras fuerzas humanas. Al contrario, se cae en condenación por transgredir la ley. Por otro lado, descubre que Jesús ya pagó nuestra cuenta, nuestra deuda, de haber comido del fruto prohibido. A nosotros no nos cuesta nada, porque ya le costó su sangre inocente. Él pagó la factura pendiente. Canceló la nota de cargo que había contra nosotros y la suprimió clavándola en la cruz. Colosenses 2:14. Fuimos a comer a un restaurante fuera de mi ciudad. Al momento de querer pagar la cuenta, no recibían la tarjeta de crédito, por lo que tendríamos que ir irremediablemente a la cárcel. Pero
En ese instante se acerca el mesero y nos dice: el dueño del restaurante lo conoce muy bien y nada tienen que pagar. Aceptar que la salvación es gratuita es difícil, pues escogemos gloriarnos en nuestros méritos. Se prefiere ganar la salvación que agradecerla. Pablo tuvo que aprenderlo de una manera muy dramática cuando se dio cuenta que su tarjeta de crédito, el cumplimiento de la ley, no tenía valor alguno delante de Dios. Pablo sabe que está delante de dos sistemas antagónicos y que debe elegir uno de los dos, o seguir esforzándose escalando los 613 preceptos o aceptar el regalo de la salvación. En otras palabras, Saulo debe elegir entre seguir siendo discípulo del legislador del Sinaí o ser siervo de Jesús de Nazaret. Pablo tiene que escoger. Si se salva por la ley, ya no es por la gracia. Y si es gracia, no es por la ley. Romanos 11:6. No hay términos medios. Uno excluye al otro y viceversa. Un hombre muy bueno y piadoso se murió. Pensaba que llevaba tantos méritos en su caja de ahorros que supuso que lo recibirían coros angelicales y le impondrían una guirnalda en su cabeza. Sin embargo, San Pedro apenas se abrió la mitad de la puerta y le advirtió que necesitaba 1000 puntos para poder entrar al cielo. Aquel cristiano comenzó a presentar sus méritos para llenar la cuota. Siempre fui a misa. 2 puntos, anotó San Pedro. Ayudé a los pobres. 3 puntos, lleva 5. Leía la Biblia. 1 punto, tienes 6. Predicaba los fines de semana. 1 punto más. 7, sumó San Pedro. Fui buen marido y nunca le fui infiel a mi esposa. 1 punto, porque solo hiciste lo que tenías que hacer. Después de un silencio y de reflexión, añadió: pagaba los impuestos. 3 puntos. Comentó: admirado San Pedro, porque eso casi nadie lo hace. Ya llevas 11, solo 11. Aquel hombre comenzó a sudar, pues no encontraba más méritos y solo tenía 11 puntos. Entonces, dando un profundo suspiro, expresó: creo que a este paso voy a necesitar de la misericordia divina. 1000 puntos, exclamó San Pedro y le abrió la puerta. O se gloría en sus méritos o se gloría en la misericordia de Dios. O lleva cuenta de sus méritos o se abandona al amor de Dios por los pecadores. O lleva cuenta de sus buenas obras o pierde la cuenta de los innumerables favores de la misericordia de Dios, que hace gracia con quien quiere, porque es soberanamente libre. Dios, rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia hemos sido salvados, y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo Jesús. Hemos sido salvados por la gracia gratuitamente, mediante la fe. Y esto no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 4, 9. Damasco fue un terremoto que tambaleó el antiguo sistema de Saulo. Había que tomar una decisión: renunciar a la tarjeta de crédito del Sinaí o aventurarse en el camino de la misericordia de Dios, o confiar en sí mismo o depender del amor de Dios. Pablo tenía que decidir, porque ambos sistemas eran antagónicos y excluyentes.
Aceptar que Jesús ya pagó la cuenta o seguir intentando cubrir una cuenta impagable y eterna. Cuando es alcanzado por Jesús en el camino de Damasco, se da cuenta de que no se trata de querer o de correr, sino de que Dios tenga misericordia. Romanos 9:16. Ha reconocido en carne propia que la total justificación no se obtiene por el cumplimiento de la ley de Moisés, Hechos 13:38, sino que el justo vive por la fe, Romanos 1:18, pues es evidente que la ley no justifica a nadie, Gálatas 3:11, por la simple razón que nadie la cumple. C. Aplicación a nuestra vida. Nosotros por nuestra cuenta tal vez también hemos hecho nuestros ahorros e inversiones en el Banco del Sinaí y presumimos una tarjeta de crédito del mismo banco. Pero en el reino esta tarjeta no tiene valor, no la recibe, es simplemente plástico. Por otro lado, Jesús nos repite, yo ya pagué la cuenta completa, al precio de mi sangre, de mi vida. Ahora a nosotros nos toca decidir si seguimos confiando en nuestra tarjeta de crédito o nos abandonamos a la sangre de Jesucristo. Una de dos, porque no se pueden conjugar ambos sistemas. Lo que es por gracia no es por las obras de la ley. Por lo tanto, nosotros también hemos de tomar uno de los dos caminos. O trato de llenar la cuota de los 1000 puntos o me abandono a la misericordia de Dios. O tiro la sumadora o levanto mis manos para agradecer. Lo cierto es que nuestra tarjeta de crédito no es recibida en el reino de la gracia, no tiene valor, es solo plástico. Pablo ha vivido una completa revelación en su concepción de cómo se realizó el plan de Dios. Él había corrido por el camino de la ley, pero de pronto se da cuenta de que no se trata de correr, sino de que Dios tenga misericordia como a él le pasó en el camino de Damasco. Ya no va a tratar de pagar la cuenta de su pecado, sino que va a entregarle la factura a Jesús para que él pague la cuenta clavándola en la cruz. Cuando recibe la revelación de que Jesús no solo murió por él, sino también en su lugar, se rinde totalmente a la libertad divina que tiene misericordia de quien quiere. En vez de intentar salvarse por sus propios méritos, se abandona para ser salvado por la muerte y resurrección de Jesús. Con Jesús muere para con él resucitar también. Reconoce que su tarjeta de crédito no es más que plástico, que no tiene valor alguno. Renuncia a sus inversiones en el Banco del Sinaí y depende tanto de Jesús que afirma, Cristo es mi vida. La salvación es un don gratuito del amor de Dios. ¿Y las obras? Infelizmente nos enfrascamos en la controversia medieval, discutiendo si la salvación nos es acreditada solo por la fe, sola fides, o la fe con las obras. Las obras, o mejor dicho, los frutos del Espíritu, porque todo lo bueno que producimos es por la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. También son gracia de Dios y son los signos inequívocos que ya hemos sido salvados. Es como una catarata que no tiene regreso. Al escuchar la palabra se activa la salvación ganada por Cristo Jesús en la cruz y el mismo Espíritu manifiesta sus frutos en quien ha sido rescatado el mundo de las tinieblas y transportado al reino de la luz.
Las puras obras de la ley no salvan, porque esto haría innecesaria la obra de Cristo Jesús. Pero la fe es inseparable de la caridad. Así como el agua moja y el fuego quema, la fe implica necesariamente el amor a Dios, amor a nosotros mismos y amor a los demás. Por lo tanto, si no se manifiestan estos frutos u obras de misericordia, es simplemente porque no se ha experimentado la salvación. Así de lógico y evidente. Las obras de la ley no son condiciones para salvarnos, sino consecuencia necesaria de estar sellados por el Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo son el signo de haber sido salvado, no la condición. Santiago contra Pablo. Por mis obras te mostraré mi fe. Santiago 2:18. Esta genial frase de Santiago en modo alguno contradice la visión de Pablo. Al contrario, la refuerza, pues la fe que no tuviera frutos no es fe, sino simplemente ideología. O sea, no se ha cumplido el requisito necesario de creer para apropiarse de la salvación. La auténtica fe, como la de Abraham, nos lleva necesariamente a vivir de acuerdo a lo que creemos. Santiago jamás afirma que por las obras se realiza la salvación, sino que la fe debe tener una manifestación externa. El manzano que no da manzanas no es manzano. Salvación objetiva y salvación subjetiva. La teología distingue entre la salvación objetiva y la salvación subjetiva. Salvación objetiva, la ya realizada por Jesús hace 2000 años y por la cual podemos afirmar: ya fuimos salvados porque Jesús ya pagó el precio de nuestro rescate. Salvación subjetiva. Hacer nuestros el día de hoy los frutos de la salvación. La comenzaremos a vivir hoy con primicias en la esperanza y se consuma en la vida eterna.